¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga. Un nuevo tiempo y una nueva oportunidad para encontrarnos y para compartir con la guianza de nuestro Señor un tema que para mí ha sido muy importante. Y este tema lo he intitulado Te quiere bendecir. Qué maravilloso nombre, ¿verdad? Que haya alguien que nos quiere bendecir, que haya alguien que esté dispuesto a responder cuando nosotros le suplicamos, cuando nosotros le pedimos. Eso es total y absolutamente maravilloso. Hoy vamos a tratar una de las promesas con mayor alcance y poder que nos ha dado nuestro Señor, y la promesa es de que Él nos va a responder. Normalmente en la vida una de las situaciones que nos genera mayor frustración, inclusive nos trae desánimo, el no tener respuestas. Bueno, hoy en el libro de Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11, vamos a estar leyendo esta palabra en la que el Señor se compromete a darnos respuesta. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Vemos entonces que el Señor está asumiendo un compromiso, se está comprometiendo nuestro Dios en darnos respuesta. El versículo 7, el Señor utiliza 3 verbos: pedir, buscar y llamar. Es decir que para que haya una respuesta, nosotros tenemos que accionar. 1, pedir, que significa rogar a alguien que te dé o haga algo que tú requieras. Buscar es tratar de tener acceso, es procurar, encontrar. Y llamar, es decir el nombre, gritar para que se nos atienda. Cuando el Señor habla de pedir, nos está refiriendo a exponer delante de Dios nuestras necesidades. Es decir, que no podemos obtener una respuesta si antes no hemos expuesto nuestras necesidades. Y debemos de ser específicos en lo que queremos. Esto en modo alguno significa que el Señor no tiene conocimiento de lo que necesitamos, pero realmente el Señor nos quiere oír. Nosotros tenemos necesidad de pedir siendo específico. Y es necesario saber pedir, tanto en lo que se quiere como en la forma de pedir. A veces estamos muy bien y muy claros en lo que queremos, pero la forma en la que lo pedimos a veces está totalmente fuera de contexto. Y quiero aclarar, yo he escuchado oraciones de algunas personas que más allá de oración constituyen un decreto, un mandamiento para que el Señor haga. Y realmente pues yo creo que, y será un tema bien interesante de compartir, pero cuando usted va a pedir, usted debe tener la actitud correcta. Lo segundo me habla de buscar, y ese buscar supera la acción de pedir. Es decir, no solamente pides algo, sino que tú buscas, superas esa acción. No te limites a darle a conocer a alguien lo que tú requieres, sino que procures tener acceso, en este caso, a nuestro Dios. No solamente le pides, sino busca, ten acceso a su presencia. Como dice la palabra en el libro de Isaías, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Tenemos que buscarlo.
tenemos que ir hasta donde está Él. Y para ir donde está Él, nosotros tenemos que estar preparados, limpios, puros, reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, para tener acceso a su presencia. Lo tercero de los verbos que le refería anteriormente es llamar. Aquí es un nivel superior a pedir y a buscar. Es rogar, es tocar la puerta hasta importunar a Dios si es necesario. Este llamar es una súplica ardiente, como la tuvo Jacob con Dios en aquel lugar que llamó Peniel y que lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 32. Esa parte donde él pelea con el ángel. Aún herido, él siguió luchando. El ángel le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Allí estamos hablando de una acción mucho más intensa. Si hasta ahora has pedido y no has encontrado una respuesta, pues entra a buscar y busca y llama. Es necesario que lo que se quiera sea conocido por Dios, sea conocido y sea específico. Dios lo sabe todo. Dios conoce el mañana y por ende sabe lo que te conviene. También conoce tu corazón, sabe para qué tú quieres lo que le estás pidiendo. Y en cuanto a las formas, se refiere a tu acción de pedir, de buscar y de llamar. Esto significa que has de ser constante. Como lo dijo el apóstol Pablo, constantes en la oración, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 12, dijo que tenemos que ser constantes en la oración. Hasta, como dijo Jacob, hasta que no me bendigas. Es decir, que si hasta hoy no has alcanzado la respuesta, no desistas de Dios. Más bien revisas lo que estás pidiendo. Revisa verdaderamente cómo lo estás pidiendo. Y si hay algo que corregir, pues vamos, corrige, el tiempo es ahora. El versículo 8 nos habla del alcance de esta promesa. Es una promesa universal. Dice todo aquel que pide. Es decir, todo aquel que ora creyendo. No importa que sea judío, no importa que sea gentil, no importa. Si está orando con fe, está orando creyendo. No importa que sea un nuevo creyente, no importa que sea un bebé espiritual, no importa que acabe de conocer esta palabra, que la escuchó en este momento y él accionó, pues si él lo hace creyendo, él lo va a conseguir. Porque para nosotros tener esa respuesta que el Señor nos quiere dar, debemos de acercarnos confiadamente al trono. Así lo dice la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y tenemos que estar confiados en ¿qué? En el libro de Mateos 21-22 dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Entonces vamos a la presencia, confiados, acercándonos confiados que Él nos va a dar la respuesta y creyendo que nuestra oración Él la responderá. Es menester también considerar en qué tiempo nos promete Dios la respuesta. Y nos las está prometiendo en tiempo presente. Dice, pide y se os dará. El tiempo es ahora. No nos condiciona al cumplimiento de absolutamente nada. Muchas veces les he comentado que hay promesas que están sujetas al cumplimiento de unas condiciones. Pero esta lo único que me pide es que busque, es que llame y que pida. Solamente eso es lo que se requiere. Por supuesto, que vayas y te acerques al trono de la gracia confiado. Muy interesante también es el contenido del versículo 9 y 10. Aquí el maestro Jesús establece un símil extraordinario. No es otra cosa que una comparación que hace de Dios como Padre con los padres terrenales. Y esto nos precisa a quién debemos de pedir, a quién dirigir nuestra oración. Se la tenemos que pedir a Dios como nuestro Padre. Recordemos lo que dice la palabra cuando los discípulos le pidieron al Maestro Jesús que les enseñara a orar. Y Él les enseñó el Padre Nuestro. Es decir, que siempre que le pidas algo a Dios, pídeselo como Padre. Recuérdale esa paternidad. Recuérdale que tú eres su hijo. Recuérdale que tú tienes la adopción de ser hijo de Él. Recuérdale que tú eres hermano
y heredero con Cristo de todas las riquezas que le pertenecen al Señor. Entonces vayamos a Él a pedirle como se le pide a un padre. Qué hermoso, y nos lo que enseñó el maestro, lo dejó sentado. La primera expresión es Padre nuestro. Es decir, que primeramente tenemos que decirle: papá, papá, aquí está tu hijo. Papá, he venido como el hijo. Recuérdame, soy tu hijo, tú me adoptaste, tú me reconociste, tú me salvaste, tú me libraste. Yo soy tu hijo. Y entonces, cuando nosotros vamos al Padre, ya el Señor allí entiende que hay un compromiso, porque los padres estamos para ayudar, para bendecir a nuestros hijos, máximamente nuestro Dios. ¿Qué cosas debemos de pedir? Nosotros tenemos que primeramente pedir ayuda. ¿Y pedir ayuda a quién? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para pedir como conviene. Porque nuestro Padre no nos dará lo que Él, como todopoderoso, sabe que nos puede hacer daño. Entonces yo voy a mi Padre, le hablo como hijo, pero le pido la ayuda al Espíritu Santo para que me enseñe, para que me direccione qué es lo que me conviene pedir. Porque he de tener la certeza de que mi Padre solo me dará aquello que le pida y bendice mi vida. El versículo 11, y en este versículo el Señor nos anima a realizar nuestras oraciones con fe. Él nos dice en el versículo 11: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Es decir, que yo debo de ir confiado, con certeza de que el Señor cumplirá. El Señor, como me ha prometido, me responderá. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10, versículo 11, dice: todo aquel que en él crea no será defraudado. Entonces tenemos que ir creyendo, tenemos que ir confiados. El que nos ama como padre, y aún más allá del amor y de la ternura de una madre, es nuestro Dios, es nuestro Padre celestial. A Él podemos ir confiados. Sé que nosotros como padres terrenales queremos darle todo lo que necesitan nuestros hijos, pero no tenemos la capacidad de poderles dar todo. No tenemos ni la capacidad física, ni le tenemos el tiempo, ni tenemos tampoco las riquezas suficientes para poder suplir. Y más allá de las riquezas, hay necesidades en las que no son las riquezas, pero son mucho más importantes. Entonces, en este momento, vamos a ir confiados a nuestro Padre Celestial, que todo lo puede, que todo lo tiene, que no hay imposible para Él y que nos ama de una manera extraordinaria. Así es que vayamos confiados a la presencia de Dios. Nuestro Dios es infinitamente sabio. No se puede comparar con la sabiduría que podemos tener los padres y los que en algún modo podamos tener. Siempre tendremos un conocimiento y una sabiduría limitada. Nuestro Dios es infinitamente bueno. Nosotros como padres terrenales somos limitados. Nuestro Padre Celestial es infinitamente rico. Sus tesoros no se agotan y siempre está dispuesto a dar buenas cosas. Así es que hoy quiero que tomes ánimo, quiero que te levantes en este tiempo y le creas a Dios. Comiences a creer que Él nos va a responder, que no queda ninguna oración sin respuesta. Él no se responde. Por supuesto que a veces no se responde no. Y te puedo decir, cuando Jesús, su hijo, estaba atravesando esa situación tan terrible de su muerte, hubo un momento en que su dolor, y allí se ve que era humano, siendo Dios también era hombre, sufrió el dolor. Le dijo: Señor, si es tu voluntad que pases esta copa de mí, pero si no es tu voluntad, que se cumpla tu voluntad. Y la respuesta fue no. Entonces yo te pregunto, si Jesús, siendo perfecto, siendo Dios mismo, Hijo de Dios, el Señor, nuestro Dios como Padre, le dijo no ante aquel pedimento,
no nos podrá decir no a nosotros. También en algunos momentos les corresponde decirnos no. Y nos dirá no cuando no nos conviene. Nos dirá no cuando eso irrumpe con el plan divino de Dios para con nosotros. Nos dirá no cuando esa petición que estamos haciendo es una petición contraria a la voluntad de Dios. Preparémonos. Hagamos un plan de comunicación con el Señor. No importa si esta es la primera vez que tú escuchas hablar de Él, ya tienes acceso. Dice todo aquel, es decir, que es contigo. Comienza ahora. No pierdas ni un instante más. Comienza ahora. Que hay uno que quiere responderte. Hay uno que quiere bendecirte y solo espera que tú te comuniques con Él. Ve a Él como se va al Padre. Con confianza, con toda una fe puesta en que Él es suficiente para suplir cualquier necesidad. Oro al Dios que es todopoderoso, pidiendo que en el nombre poderoso de Jesús nos despierte ahora en el nombre poderoso de Jesús a cada uno de los que están escuchando esta palabra, a entender, a discernir esta gran verdad de que el Señor nos quiere bendecir. Que nos despierte también a accionar de la forma correcta que establece la palabra. Que vayamos con actitud correcta y le pidamos al Señor de una manera específica. Que vayamos, que le busquemos, que toquemos su puerta, que lo llamemos en ese momento, en el de la desesperación, en todo momento, con la certeza de que Él nos responderá. En el nombre poderoso de Jesús, me despido con una bendición que es la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, declarando que la paz de Dios estará con ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra, tiempo de encuentro con Dios, con la pastora Marisol Aguilarte.